precisamente con la finalidad de darles a conocer un poco sobre este tema que da pie para muchos temas más. En principio, vamos a ver para lo que es, a ver un momentito, para lo que es esto del control interno gubernamental, una definición, ¿correcto? En esta definición, ustedes pueden ver lo siguiente. El control interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario, servidor de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad se alcanzarán los objetivos de la misma. Es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. Es como usted, siendo estas personas, funcionarios, servidores, ¿correcto?, realizan de manera cabal su función pública para llegar con esa gestión al cumplimiento de los objetivos institucionales. De suerte entonces que existen dos tipos de control. Como dice ahí, tenemos el control externo y tenemos el control interno. Entendiendo que el control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos y es aplicado por la Contraloría General de la República, por los órganos de control institucional o por los órganos del Sistema Nacional de Control. En cambio, el control interno es un proceso que se da dentro de la misma entidad por los integrantes de esa misma entidad pública. Bien. Siendo así, hay algunos objetivos básicos para el tema de lo que es control interno. Primero, es el de promover y optimizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios que ésta presta. Vuelvo a repetir, eficiencia, eficacia, economía, transparencia. Parecen que fueran conceptos que fueran algo de perogrullo hablar sobre ellos, pero definitivamente cada uno de ellos encierra un concepto que vamos a analizar más adelante. De igual manera, otro de los objetivos que busca el control interno es el de cuidar y resguardar los recursos y los bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectar. ¿Por qué ocurre esto? Porque lamentablemente hay quienes ingresan a una entidad pública y creen que porque ejercen un cargo, ellos son dueños de lo que les ha dado en confianza el Estado. Dicen, bueno, esta es mi oficina, este es mi teléfono, esta es mi computadora, esta es mi impresora, y como mi hijita necesita imprimir algo para la universidad, tomo los papeles de la institución y hago uso de la computadora para bajar la información, imprimo en la impresora gastando la tinta de la entidad. Señor, esas cosas no son suyas. Esas cosas son del Estado. Las pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque los impuestos son los que sirven precisamente para las compras y adquisiciones de las entidades públicas, porque son el gasto corriente, para que usted venga a utilizar esos bienes, porque su hijita tiene que imprimir algo para la universidad. Eso es hacer mal uso de los bienes del Estado. Por eso es que el control interno busca eso. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. Así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. De igual manera, está el tema de cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. Señor, seguramente usted
ha entrado tal vez en algún momento por primera vez a trabajar a una entidad pública. Y no, a veces uno no tiene ni idea de cómo es que funcionan las cosas adentro. Debe usted saber que una vez que esté adentro, lo primero que le recomiendo, tome el MOF y el ROF, el manual, ¿correcto?, de funciones de la entidad, y el ROF, que es el reglamento de operaciones y funciones de la entidad, para que sepa usted qué es lo que puede y qué cosa es lo que no debería de hacer. ¿Para qué? Para no vulnerar las competencias y las funciones de otras de las oficinas de la misma entidad. Asimismo, le recomiendo que usted tenga a la mano la ley orgánica de la entidad, para que se familiarice usted con cuáles son los objetivos, los fines, las oficinas y cómo es que funciona esas relaciones entre cada una de ellas, entre cada una de esas oficinas, porque todo es parte de un sistema. Otra cosa que debería usted también tener a la mano es su ley del procedimiento administrativo general, porque ahí está cómo es que deben realizarse los procesos, para no caer en vicios en aquellos procedimientos administrativos de los cuales usted, si vulnera alguno de esos principios o alguna de esas disposiciones, podría estar trayendo abajo la gestión que hace la entidad. Y doctor, ¿y por qué me recomienda todas esas cosas? Porque al final de cuentas, esa normatividad aplicable y todas sus operaciones, ¿qué me va a pasar? Señor, cuando alguien comete un acto contrario a las normas, puede generarle una triple responsabilidad. Triple responsabilidad que va desde el mismo tema de sufrir procedimientos administrativos internos, donde se le van a aplicar sanciones que pueden dar, inclusive, dependiendo de qué tipo de actos haya usted realizado, vulnerables inclusive contra la ética de esa institución, porque hay un código de ética de la función pública y hay códigos de ética para cada entidad en algunos de los casos. Fuera de esa responsabilidad administrativa, donde lo pueden multar, donde lo pueden resolver el contrato, donde lo pueden destituir en los peores de los casos, también podría afrontar una responsabilidad penal. ¿Cómo, doctor? ¿Por un hecho administrativo me van a llevar a un tema penal? Así es. Esa responsabilidad también puede ser penal. Si el hecho que usted ha realizado, ya sea por acto u omisión, ¿correcto?, que vulnere las normas del derecho administrativo en general, podría ese hecho, además de ser una infracción, también estar enmarcada dentro de algún tipo penal que establezca el Código Penal vigente en el Perú. Por lo tanto, esa situación administrativa también le puede generar a usted una situación penal. Ya no ante las autoridades administrativas o procedimientos disciplinarios, sino ante la autoridad judicial. Pero no solamente la cosa queda ahí, sino que además, con ese mismo hecho, vuelvo a repetir, por acto o por omisión contraria a las normas, podría usted también estar inmerso dentro de lo que se conoce como la responsabilidad administrativa, no, penal no, civil. ¿Y cómo es eso, doctor, de la responsabilidad civil? Como quiera que usted ha vulnerado las normas de la entidad, ¿bien?, entonces usted podría haberle causado un perjuicio económico a la entidad. Si usted le causó ese perjuicio económico a la entidad, es un principio de derecho que toda aquella persona que causa un daño debe resarcir el daño. ¿Y cómo lo va a resarcir ese daño si ya se causó? Civilmente hablando, la única forma de resarcir daños es a través de la indemnización por daños y perjuicios.
Ah, ya. ¿Cómo, doctor? Entonces tengo responsabilidad administrativa, tengo responsabilidad penal y además también tengo responsabilidad civil por un mismo hecho. Así es. Y alguien que puede haber aquí estudiado derecho podría decirme, doctor, pero un momentito, por un mismo hecho me van a dar 3 responsabilidades. ¿No basta solamente con una? La respuesta es, las responsabilidades son independientes. A ver, explíqueme un poquito, porque a lo mejor yo no lo entiendo. Si ya me liberan en el tema administrativo, ¿me van a condenar en lo penal? Sí, porque la responsabilidad es independiente. Y si en lo penal me liberan, porque no me encontraron responsabilidad penal, en el tema administrativo, ¿voy a ser responsable? La respuesta es, podría ser, señor. Porque una cosa es la vía penal y otra cosa muy diferente es la vía administrativa. Y si los liberaron en lo penal, no significa que lo que usted haya hecho no implique una infracción a la norma. Y por una o por otra situación, si ocurre el tema de la responsabilidad civil, usted que brindaba servicios a la entidad, tiene la responsabilidad civil en base a ese vínculo que haya tenido, entendiendo que esa reparación, esa indemnización, entra dentro del campo de una responsabilidad civil contractual, porque usted ha estado brindando un servicio a esa entidad, ya sea que fuera remunerado o que fuera ad honorem. No interesa el régimen y tampoco interesa si es que usted fue y ahora ya no es funcionario o servidor público. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo nos vamos a enterar de eso? En principio, debería ser con este tema del control interno. Entendiendo que con esto las personas deberían observar un cuidado al momento de realizar sus funciones para la entidad. Con ello, y este es otro de los objetivos, fomenta e impulsa la práctica también de valores institucionales. ¿Como cuáles? Como la responsabilidad. Ya te he dicho, si usted pone su sello y su firma en un papel y eso que está puesto en ese papel, imaginémonos, por ejemplo, vamos a poner un caso. Mi persona es asesor legal de una municipalidad en la localidad. Y obviamente, si yo soy el gerente de asesoría jurídica, imaginémonos de esta, digamos, una municipalidad, yo definitivamente voy a tener personas en mi cargo. Voy a tener personas que trabajan conmigo, que coadyuvan a la gestión. Algunos de ellos a lo mejor los podré conocer, pero algunos otros no. Y ya sea que esas otras personas entran por alguna razón, algunos de ellos tal vez vengan recomendados de quien ganó políticamente, algunos otros vengan por alguna otra razón. Pero si yo no conozco a esas personas y aún conociéndolas, yo les encomiendo realizar trabajos que corresponden a la entidad. Porque uno como gerente de una asesoría jurídica, por ejemplo, no puede ver todos los expedientes que llegan a la oficina. Tiene que delegar algunos expedientes para que sean esos otros abogados que trabajan allí, personas que vean el tema y a lo mejor puedan también darle solución a los casos, porque para eso se les va a cancelar un sueldo. Pero cuando termina de hacer el documento, yo tengo que revisarlo. Tengo que revisarlo y tengo que ver si es que esa propuesta de solución que me ha dado mi adjunto es realmente acuerdo a lo que es lo legal. Y tengo que comprobar si es que los artículos son o no son los aplicables. Doctor, pero eso no es un doble trabajo, entonces ¿para qué tiene usted a gente en su oficina que a lo mejor no le responde? Cuidado, no estoy diciendo que sean incompetentes. Estoy diciendo que a lo mejor interpretaron las cosas de una manera diferente. O que su idea de cómo eran las cosas es distinta a lo que realmente la norma señala. O a lo mejor
Ellos conocen más del tema que yo y veo artículos que no son, y cuando veo y los verifico, logro entender pues de que realmente tal vez ellos sí tenían la razón y que yo debería haber actualizado mis conocimientos. Pero eso es lo que hace que todos se superen. Si yo no le digo a esa persona que está haciendo mal las cosas, va a seguir cometiendo el mismo error expediente tras expediente. Entonces, mi labor como gerente de asesoría legal en el caso que estoy poniendo es precisamente revisar que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo no reviso eso que está puesto en el documento y que va con mi sello y mi firma, a lo mejor va a consejo. Y como va a consejo, los regidores tal vez deben tomar una decisión de consejo junto con el alcalde sobre ese tema. Y si yo no los asesoré de la manera adecuada y ellos toman esa decisión en base a mi opinión legal, porque yo soy el que la he firmado, a pesar de que yo no la haya hecho, pero debería haberla revisado. Si ellos toman esa decisión y esa decisión es contraria a la ley, en cualquier momento podría venir alguien y cuestionar la validez y legalidad de ese acuerdo. Y si eso ocurre, nos van a llevar a esa gente que tomó esa decisión a un proceso que tal vez puede ser un proceso penal. Y si ellos se van presos al momento de decidir, de defenderse, ellos van a decir, un momentito, nosotros tomamos esa decisión porque fue el abogado de la oficina de asesoría legal quien nos dijo que eso estaba bien. Así que si nosotros nos vamos, ya que venga el abogado también. Eso es responsabilidad. Eso es responsabilidad. Entonces tiene que tener muy en cuenta que cada documento que usted firma debe estar bien leído y entendido. Y no solamente estoy hablando para el caso de abogados, sino que eso también debe entenderse para todas las áreas técnicas, porque lamentablemente no, lo que voy a decir no escapa a la realidad, ¿correcto? Entonces lo que voy a mencionar ahorita no es que el doctor Zapata está mencionando algo que no se da, no, sí se da. La experiencia me ha enseñado esto. Que lamentablemente hay oficinas en las instituciones públicas que son de naturaleza administrativa, pero que lamentablemente no manejan mucho, a veces, los temas legales. Y como no los entienden, y vamos, que hay que entender que a veces las normas están escritas de un lenguaje que solamente nosotros los abogados los entendemos. Entonces, las áreas administrativas técnicas a veces no lo entienden, y como no lo entienden y tienen miedo de poner algo porque va a ir su nombre y su firma y su sello ahí, mejor lo pasan a legal. Y cuando llega a la oficina legal no se va a tomar posición sobre un tema que es netamente de naturaleza técnica. En esa orden de ideas, ¿qué cosa va a responder Oficina de Asesoría Jurídica? Va a decir, en base a lo que establece el artículo tal del ROF, entonces es función de la oficina de tal realizar las opiniones respecto de tal. Así es que formule la opinión técnica. ¿Y qué contestan estos bandidos? Estos bandidos contestan de esta manera. Siendo que la oficina de asesoría legal, de acuerdo al artículo tal del ROF, debe emitir opiniones concluyentes, sírvase usted, abogado, emitir la opinión correspondiente al tema que se le está presentando. Al final de cuentas se vuelve un círculo vicioso que no hace que la gestión sea eficaz. ¿Por qué? Porque a veces no saben. Por eso es que es bueno que las entidades públicas también capaciten a su personal para que puedan brindar un mejor servicio y cumplir con sus disposiciones y así cumplir también con los objetivos y los fines de la entidad. Entonces ahí viene ese tema. Bien. También nos dice promover el cumplimiento por parte de los funcionarios, servidores, de rendir cuentas por los fondos y de los bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Sí, pues, hay que informar. Porque a veces la gente tiene una mala idea de la percepción de cómo funciona una entidad.
Y tal vez la entidad está haciendo las cosas bien, pero la percepción que tiene la gente es contraria. Y simplemente es contraria porque no saben comunicar las cosas. Hay que saber comunicar las cosas. Saber comunicar las cosas es toda una ciencia, si se quiere decir, porque prácticamente estás hablando de personas que deben manejar no solamente política, no solamente conocimientos legales, sino también tiene que manejar temas de comunicación. Y lamentablemente no todos son buenos comunicadores. Rendir cuentas es necesario. Hay un dicho que dice, cuentas claras conservan amistades. Y es verdad. Si usted quiere mi confianza, cuentas claras, pues. ¿Correcto? Porque en base a esas cuentas claras, yo podré depositar mi confianza en una institución que sé que no está haciendo mal las cosas, o que al menos lo intenta. Pero si no dices nada, si no comunicas, ahí puede venir este tema, ¿no? Y además de ello nos dice promover que se genere valor público a los bienes y los servicios destinados a la ciudadanía. Bien, tenemos por acá, tenemos bastantes saludos, ¿no es cierto? Saludos a Exdomira Cortés, saludos Exdomira, un gusto verte por aquí. Flavio David Mejía también nos envía saludos. Berta Roque Tola, Sergio Tulio García Linares, Eulogio Navarro Flores, Alicia Díaz, ¿no es cierto? La ley 27.815, deberes éticos del servidor público, uso adecuado de los bienes del Estado, no deben ser usados para fines particulares, ¿no es cierto? Bien, saludos de Chiclayo, gracias Alicia por la participación. Bien, responsabilidad civil, perjuicio al Estado, precisamente lo que mencionábamos, ¿no? El control interno debería estar permanentemente en todos los sistemas administrativos, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos los sistemas administrativos tienden a la gestión. Y no podríamos decir que solamente se controla una parte de todo un proceso. Debería ser integral. Ese es el concepto que se tiene precisamente sobre lo que es control interno. Es un control integral. Bien, nos envía también menciones Víctor Tejada Vélez. Debe implementarse el sistema de control interno en todas las entidades públicas. El control interno es tarea de todos. El servidor público se resiste al cambio y como consecuencia da lugar a que existan deficiencias en sus funciones, corrupción en el aparato estatal, infinidad de situaciones. No se nota bien las diapositivas, debo entender, nos dice Enrique Flores. Enrique, de todas maneras, entiendo que en CAP les va a proporcionar toda esta información a ustedes, ¿bien? A pesar de que se hace controles previos y concurrentes y posteriores, sí, efectivamente, esas son las tres formas de hacer el control. Control previo, control concurrente, control posterior. Y para cada uno de esos controles hay normativas específicas. Nos dice Alicia Díaz, el control interno cada vez se debilita. Es más, hay lugares, por el mismo tema de lo que es capacitaciones, que a veces he tenido la oportunidad de ir a capacitar a entidades del Estado y lamentablemente muchos desconocen de alguna de las normatividades de las que estamos hablando hoy en día o de, por ejemplo, la existencia de un código de ética de la función pública que es importantísimo, ¿correcto? Para el buen desarrollo y el cumplimiento como herramienta para lograr los objetivos de un control interno. ¿Bien? Marco Nilton nos dice que han habido problemas con el audio. Ubaldo Serrano Angelino, ¿qué comentario tiene sobre las acciones de control previo que de algún modo realizan acciones administrativas de observación de documentos generados por los sistemas administrativos? Que si es importante o no estas acciones. Como el tema es integral, mi estimado Ubaldo Serrano Angelino, como el tema es integral y puede ser en cualquiera de las etapas, como bien lo había mencionado también acá la señorita Alicia Díaz, ese control integral debe darse en todas las etapas de un procedimiento. Previo, concurrente y posterior. ¿No es cierto? Entonces, en ese orden de ideas,
cualquier actividad como la que se plantea, nos dice control previo de algún modo realiza acciones administrativas de observación de documentos, es precisamente para evitar problemas posteriores. Aprendí algo en la vida, cuando alguien te dice que estás mal, es porque realmente se ha tomado un tiempo que podría haberlo utilizado en cualquier otra cosa para que mejores las cosas que estás haciendo. Si nadie nos dice que estamos haciendo las cosas mal, podríamos seguir repitiendo el mismo error y el resultado podría ser peor que aquellos que nos advirtieron en un momento sobre lo que es lo malo que deberíamos hacer para poderlo corregir. ¿Correcto? Lo malo que estamos haciendo para poderlo corregir. Entonces eso es importante. ¿Correcto? Nos envían también por acá saludos Ivette Calle, David Minchan, Edmundo Rodríguez Mena, Eudes Pastor Mendoza, saludos de Chiclayo, Luis Alberto, Jaile Guamán Guzmán, David Vergara Maíz desde Tingo María. Nos dice Guamán Guzmán, si existe el control interno, ¿el Estado no lo sabe implementar? Ahí hay que tener bastante cuidado, porque a lo mejor no es que sean malas las normas, corresponde a las personas saberlas aplicar. Lamentablemente hay de todo en la administración pública. Hay buenos funcionarios y servidores públicos. Nadie me va a dejar mentir. Hay gente que se queda inclusive en un tiempo donde no hay este tema de cuarentena trabajando N cantidad de horas, aun si no le pagan horas extras. Hay gente que sí se prepara y todo, pero también hay otras que no. Si esos que no se preparan o esos que están ahí por algún favor político son los que deben realizar el tema de gestión para control interno, estaríamos equivocados. Pero todo eso también pasa en la realidad, ¿no? Nos dice además, saludos desde Trujillo, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de un subgerente de infraestructura y desarrollo territorial? Sería bueno plantear mejor esa pregunta, Robert, a lo mejor para el final la guardamos para ello, ¿bien? Nos envía Leonardo Olortegui, saludos desde Lima, Noa Pari, saludos desde Ayacucho, ¿bien? Tenemos entonces las personas que desean precisamente conocer algunas de estas cosas que son importantes también para el desarrollo de nuestro país. La relación del control interno con el ciclo de gestión. Para que toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, entidad, lo que fuera, tenga éxito, se requiere que el control forme parte del ciclo de gestión y su mejora continua. Denning, en 1950, propuso un ciclo de mejora continua que consiste en un proceso conformado por 4 pilares básicos: planificar, hacer, verificar y actuar. Así es el ciclo de mejora de la calidad de la gestión de cualquier proyecto que usted realice, sea privado o sea público, ¿correcto? Y establece que como reglas básicas para la mejora continua de este enfoque que propone Deming, es que no se puede mejorar nada que no sea controlado. No se puede controlar nada que no sea medido. No se puede medir nada que no sea definido y no se puede definir nada que no sea plenamente identificado. Entonces hay que ver en qué cosa estamos mal para poder mejorar, para hacer que la calidad de la gestión sea cada vez más eficiente. El control interno, para ver su importancia, trae consigo una serie de beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas que redundan en el logro de sus objetivos. Algunos de esos principales beneficios, por ejemplo, la cultura del control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora su rendimiento. Y si va a mejorar el rendimiento de la entidad, porque controla cada cosa que hace para hacerla mejor, la misma percepción de las personas va a mejorar hacia esa institución.
El control interno, bien aplicado, contribuye fuertemente a obtener una gestión óptima, toda vez que genera los beneficios de la administración de la entidad en todos sus niveles, así como todos los procesos, subprocesos y actividades donde se implemente. El control interno no es una herramienta el control interno es una herramienta que contribuye a combatir esa lacra de la sociedad llamada corrupción. Al corrupto no le gusta que lo controlen. El corrupto rehúye cualquier forma de corrupción. Cuando tú ingresas a una institución pública, tienes que tener mucho cuidado. Porque la corrupción, aunque no lo querramos, está presente en muchas latitudes, no solamente en las instituciones del Estado. Puede haber corrupción hasta en entidades religiosas, puede haber corrupción hasta en entidades privadas. Pero cuando hablamos de la corrupción en el tema público, sí es algo que preocupa a todos. ¿Bien? Entonces, el que es corrupto no le va a gustar una supervisión, no le va a gustar que lo controlen. Va a haber problemas en cada una de las cosas que haga y va a generar problemas y caos. Ya dependerá de usted el día de mañana, si trabaja para una entidad pública, si es que realmente quiere seguir en una institución, si es que estuviese esta gobernada por corrupción. A lo mejor hay personas que ponderizan más en vivir alejado de esas cosas. Un consejo, señor: la ética y los valores también generan riqueza, también generan oportunidades de trabajo, también generan reconocimiento social. No es que usted, si no hace lo que les dicen de manera ilegítima, ustedes van a conservar ese puesto. ¿A qué precio? A uno que no te va a dejar dormir toda la noche, solamente por pagar unas cuentas. Eso ya depende de usted. A mí la vida en particular, conduciéndome de una manera ética, me ha generado muchísimas oportunidades en la vida, de todo nivel. Pero eso ya depende de cómo quiera usted vivir. ¿Bien? Eso ya depende de cómo quiera cada uno de ustedes vivir su vida. En todo caso, nadie puede negar que la corrupción es un problema enquistado en muchas instituciones públicas. ¿Bien? Y prueba de ello, para el caso de nosotros los abogados, tienes ahí, por ejemplo, lo que ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura cuando se destaparon todos los audios, ¿no es cierto?, de cómo es que se compraban y se vendían sentencias o pases para subir como jueces o fiscales en algunas instituciones del Estado. Bien, además, el control interno es importante porque fortalece a una entidad para conseguir sus metas, su desempeño y su rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. Y además, porque el control interno también facilita el aseguramiento de información financiera, contable, y asegura que la entidad cumpla con las leyes y las regulaciones, evitando pérdida de la reputación social, entre otras. ¿Bien? En suma, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. La implementación y fortalecimiento de un adecuado control interno promueve la adopción de decisiones frente a las desviaciones de indicadores. Mejora la ética institucional al disuadir comportamientos ilegales e incompatibles con los fines de la entidad. Permite el establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de indicadores que lo promuevan. También ayuda a la aplicación eficiente de los planes estratégicos, de las directivas y de los planes operativos de la entidad, así como de la documentación de sus procesos y procedimientos. ¿Bien? La adquisición de una cultura de mediación de resultados de las unidades y direcciones, la reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado,
la efectividad de las operaciones y actividades, el cumplimiento de la normativa y la salvaguarda de los activos de la entidad. En otras palabras, los beneficios que nosotros podríamos obtener de una adecuada implementación del control interno en las instituciones del Estado sería definitivamente para su provecho. Sin embargo, como en todo, siempre hay limitaciones. El control interno puede proporcionar información administrativa sobre las operaciones de la entidad y apoyar a la toma de decisiones de una manera informada, ayudando con el logro de sus objetivos. Sin embargo, frecuentemente se tienen expectativas mayores a las que se puede brindar. Un sistema de control interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer solamente seguridad razonable, pero no absoluta, del logro de los objetivos por parte de la administración. La probabilidad de conseguirlos, está afectada por limitaciones internas al entorno del sistema de control interno. Por ejemplo, los juicios en las tomas de decisiones pueden ser defectuosos. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú tomas las decisiones y no tienes el conocimiento suficiente, sobre todo en lo que son temas legales. Vuelvo a repetir, hay términos en derecho o cosas en derecho que se entienden de una manera distinta a lo que la gente comúnmente puede entender. Entonces, aquellas personas que no tienen esa adecuada asesoría podrían tomar decisiones de manera defectuosa y cometen la infracción no por querer hacer mal las cosas, sino por un tema de negligencia. Pero ya cometiste el error y ese error puede generar perjuicios, pues, y ahí es donde viene la responsabilidad. También puede ocurrir por fallas, por simple error o equivocación. Una cosa es que tengas una falsa percepción y otra cosa es que realmente te equivoques porque no sabes o porque no leíste. Ahí sí hay problemas. La negligencia genera responsabilidades. Los controles pueden estar circunscritos a 2 o más personas y la administración puede sobrepasar los sistemas de control. Sí, pues, ¿cuántos procesos tiene la administración? X cantidad. ¿Cuántas oficinas tiene? X cantidad. ¿Cuántos servidores y funcionarios trabajan aquí? Tantos. ¿Cuántas personas van a hacer el control interno? 10. ¿Alcanzarán para todo? Difícilmente. Entonces, habrán cosas que podrán controlarse, habrán cosas que no. Porque definitivamente en esa situación sobrepasa pues el número de procesos y el número de personas a ser controladas por quienes van a llevar a cabo esta gesta del control interno. De igual manera, el diseño de un sistema de control interno no puede hacerse sin considerar el adecuado costo-beneficio, generando ineficiencias desde el diseño. Porque, por ejemplo, ¿vamos a controlar absolutamente todas las actividades que realiza la entidad? La respuesta es, habrán algunas que no merezcan la pena desde un análisis económico del derecho, si se quiere decir. Habrán algunas actividades que no están sujetas a control. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando acá de algunas cosas en temas de contrataciones del Estado. Estaba viendo, en el caso de lo que es la ley de contrataciones del Estado, el organismo de supervisor de control, el OCE, no supervisa, por ejemplo, aquellas contrataciones del Estado que sean iguales o menores a 8 UITs, entendiendo que la UIT actualmente está a 4.300 soles. 8 UITs aproximadamente da una cantidad de 34.410 nuevos soles. Entonces, sus montos por esa cantidad para este año no tendrían por qué necesariamente ser controlados por el OCE. Y por ahí como que alguien podría hacer las cosas. Entonces siempre hay limitaciones para el tema de control. ¿Correcto? Siempre hay temas de limitaciones para estas cosas. También, para el efecto de lo que es el control interno en las entidades del sector público debe ser entendido dentro del contexto de sus características específicas,
en comparación con las organizaciones privadas. Es decir, tomando en cuenta primero su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos. Segundo, la utilización de los fondos públicos. Tercero, la importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento. Y finalmente, cuatro, la complejidad de su funcionamiento. Esto significa hacer un balance entre los valores tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia, presentes por su naturaleza en los asuntos públicos, y aquellos valores gerenciales modernos como son la eficiencia y la eficacia. Las entidades públicas, en todo caso, requieren del cumplimiento de las normas jurídicas. Estas se reglamentan la gestión de la entidad y la forma en cómo debe operar. Por ejemplo, tenemos a las normas referidas al presupuesto, los tratados internacionales, la ley de contratación del Estado, la ley sobre la administración y la gestión pública, la ley sobre temas de contabilidad, los derechos civiles, la protección del medio ambiente, entre varios otros, ¿correcto? Como por ejemplo el manejo de los impuestos, las acciones que eviten el fraude y el tema de la corrupción. Entonces, siempre hay este tipo de situaciones. Ahora, para estos efectos, el control interno debe cumplir con asegurar por lo menos estos objetivos. Primer objetivo, el de la gestión pública. Busca promover la efectividad, la eficiencia y la economía y la calidad de los servicios, lo que yo te había dicho antes. Está relacionado con los controles internos que adopta la entidad pública para asegurar que se ejecuten las operaciones de acuerdo a los criterios de eficacia, eficiencia y economía. ¿Qué debo entender por cada uno de ellos? La eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios producidos y los recursos usados para producirlos. Tengo una cantidad limitada de recursos y debo tener la mayor rentabilidad, el mayor provecho con ese recurso reducido que tengo. Eso se llama eficiencia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia tiene relación directa con el logro de los objetivos y las metas programadas. ¿Correcto? Esa es la persona eficaz, la que logra el cumplimiento de la finalidad. Y la economía se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren esos recursos físicos, financieros y humanos, que generalmente están regulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Estos controles comprenden los procesos de planeación, organización, dirección y control de las operaciones de la entidad, así como de los sistemas de medición de rendimiento y de monitoreo de las actividades ejecutadas. Debe permitir además promover mejoras en las actividades que desarrollan las actividades públicas y proporcionar una mayor satisfacción en el público. Menos defectos y desperdicios y mayor productividad y menores costos en el tema de lo que son los servicios. Eso es gestión. El otro tema es la lucha anticorrupción. Cuando hablamos de esto, nos dice que busca proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal. Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la entidad pública para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o apropiaciones indebidas, que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, incluyendo los casos de dispendio, irregularidad o uso ilegal de los recursos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Porque cuando tú entras a un tema de corrupción, señor, señorita, es como algunos mencionan, entra usted al lado oscuro de la fuerza. Si te van a controlar con un sueldo, si te van a controlar con un estipendio, pierdes algo muy importante que se llama tu independencia, tu libertad
y tu dignidad. Verse inmiscuido en procesos disciplinarios por temas de corrupción daña mucho, no solamente a la persona, sino a quienes le rodean. Yo he visto, y ustedes seguramente también, porque muchos de ellos pasan a través de los medios de comunicación, como personas que son, por ejemplo, jueces o fiscales, han caído por un poco de dinero, que no interesa el monto. Doctor, pero que tienen necesidades, todo lo que tú quieras, pero las necesidades que tú puedas tener se consiguen con más trabajo. Doctor, pero conseguir trabajo no es fácil. Mentira. Tampoco estoy diciendo que el trabajo se consigue fácil, pero el trabajo se consigue cuando haces bien las cosas. Cuando haces mal las cosas, nadie te quiere, pues. Por eso es que esa gente se aferra a veces a los puestos, porque esos puestos, fuera de ellos, su estatus de vida se va totalmente. Si la gente te llega a controlar con un sueldo, si la gente te llega a controlar con un monto de dinero mensual, estás vendiendo eso que podría ser el orgullo de tu familia. Porque después lo terminan sacando al funcionario o al servidor en un ataúd, con una forma de una rata, prendiéndole fuego en la plaza. ¿Así quieres terminar? Aprendí esto. Cuando tú entras a una entidad pública, así como entraste por la puerta grande, el día en que te vayas, también sal por la puerta grande. Porque eso no solamente habla bien de ti, sino también habla bien de tu familia, habla bien de tus padres. Tú le podrás dejar muchas cosas a tus hijos. Déjales también un orgullo o una herencia moral. Eso los va a ayudar a ser mejores el día de mañana. ¿Bien? El otro objetivo es el de la legalidad. Busca cumplir las leyes, los reglamentos y las normas gubernamentales. Este objetivo está relacionado con el hecho de que la entidad pública, mediante el dictado de políticas y procedimientos específicos, va a asegurar que el uso de los recursos públicos sea consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y en los reglamentos. ¿Bien? Y concordante con las normas relacionadas con la gestión gubernamental, así como con el cumplimiento de sus competencias y funciones. Y finalmente, otro de los objetivos es este tema de rendición de cuentas y de acceso a la información pública. Busca elaborar información válida y confiable presentada con oportunidad. Este objetivo, nos dice, está relacionado con las políticas, los métodos, los procedimientos dispuestos por la entidad pública para asegurar que su información elaborada sea válida y confiable y revelada razonablemente en los informes. Una información es válida y confiable porque se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron realmente y porque cumple con las condiciones necesarias para ser considerada como tal. Una información confiable es aquella que brinda precisamente confianza a quien la utiliza. Cuando hablamos de una rendición de cuentas y acceso a la información pública, basada en la información que las personas dan a las autoridades deben estar, están además en la obligación de rendir cuentas. Volviendo al tema de una municipalidad, por ejemplo, los alcaldes deben, de acuerdo a la ley de tributación municipal, rendir cuentas a la ciudadanía del destino de los fondos que se han entregado por concepto del Fondo de Compensación Municipal o Foncomún, para que la gente pueda saber y entender en dónde se ha ido ese dinero. El alcalde convoca, ¿cuánta gente va? 2 o 3 gatos.
El resto, puro periodista. ¿Qué debemos pensar? Que a la población no le interesa el rendimiento de cuentas. ¿Para qué me piden a mí un rendimiento de cuentas si no va a ir nadie? Sí, señor, pero van los medios de comunicación y los medios de comunicación se encargan de dar a conocer al resto. Sí, claro. Pero también es verdad que hay algunos medios de comunicación que solamente van por los sándwiches que a veces ahí se dan. O por alguna alianza o algo. No estoy diciendo que lo sean todos. Pero lamentablemente algunos periodistas tampoco no son del todo éticos. ¿Me dejo entender? Yo recuerdo, por ejemplo, hace algún tiempo haber ido a una ciudad en Lambayeque junto con mi esposa y llegamos de paseo y vimos que un alcalde estaba en una silla en la plaza de armas de ese sitio con un megáfono exponiéndole a todo el mundo el tema de rendición de cuentas. Se ha gastado tanto para esto, hemos invertido esto. ¿Cuánta gente habría en la plaza de armas? 2 o 3 personas. Al resto, entraba por ahí, salía por ahí. Así funcionan las cosas. Sin embargo, es sano que se dé el tema de la rendición de cuentas y que además se publique esa información. Por eso es que ahora hay esos portales de transparencia en las instituciones del Estado, lo cual coadyuva bastante al cumplimiento de esos objetivos. Para el caso de la normativa de control interno en el sector público y la organización de la administración pública, nos señala que de acuerdo a la normativa, el control gubernamental interno en el Perú está enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades públicas cumplan con su misión y adquiere relevancia como una herramienta a través de la cual se controla y se organiza la administración pública en busca de la consecución de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y además la satisfacción de la ciudadanía frente a la prestación de productos y de servicios públicos. En ese orden de ideas, la normativa aplicable es lo que vamos a ver a continuación. La función de control gubernamental se define en la Constitución de Política del Perú y luego es regulada en forma explícita por el Sistema Nacional de Control, identificado con las siglas SNC, a través de la Contraloría General de la República, que tiene entre sus funciones la de supervisar la legalidad de las operaciones y de los actos de las instituciones sujetas a control. Asimismo, la Contraloría General de la República dicta las normas técnicas de control estableciendo los lineamientos, las disposiciones y los procedimientos técnicos a fin de dar cumplimiento a su rol rector. El enfoque del control interno gubernamental en el Perú, así como sus conceptos, principios, técnicas y metodologías, se han definido en los últimos años a través de varias normas de distintas jerarquías. Sin embargo, podemos hacer un enfoque de estas normas. Primero, tenemos dentro del tema normativo a la Constitución Política del Perú. La Constitución Política establece que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que supervisa la legalidad y la ejecución del presupuesto y del Estado y de las operaciones de deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, todo parte desde una perspectiva del marco constitucional. Inmediatamente después viene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esa ley orgánica regula el ámbito, la organización, las atribuciones y el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho sistema y conceptualiza qué se debe entender, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Control, entre otras definiciones. Después de la Constitución y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, viene la Ley
de control interno de las entidades del Estado. Y esa ley está regulada mediante la ley número 28.716, que establece definiciones generales y competencias de los elementos que participan en el control interno gubernamental. Luego siguen normas de menor jerarquía, pero también de vital importancia, como las normas de control interno, que precisan la estructura del control interno, como el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actividad de la dirección, que posee una institución para ofrecer una garantía razonable, no absoluta, ¿correcto?, del control de los objetivos de la institución. Luego siguen varias otras normas. Bien. Para el caso, por ejemplo, de los sistemas de la administración pública, la normativa actual regula los siguientes sistemas administrativos: gestión de derechos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Así se regula el tema de la gestión. Y cada una de estas situaciones tiene a un ente rector, ¿correcto? Para el caso del ente rector, nos dice, es aquella autoridad técnico-normativa a nivel nacional existente para cada sistema administrativo y funcional, que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con sus ámbitos, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Para el caso, dentro de estos sistemas de administración pública, el número J o el literal J es el de control. Y ese control está establecido de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Control y ley orgánica de la Contraloría. Muy bien. Por lo tanto, cada ente tiene su propio ente rector. Para nosotros, en este caso de ente rector, ¿correcto?, tenemos varias situaciones que pueden ser tomadas aquí en cuenta. Bien, precisamente tenemos acá el sistema administrativo, bien, número 10, sistema administrativo, número 10, que es control, basado en la Contraloría, tiene su sistema funcional, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Control Interno. Tienes el ente rector y tienes el sistema funcional. Habrán entonces entes rectores, entidades sujetas a control y pliegos o ejecutoras. Bien. Para el caso que a nosotros nos ocupa, el primer punto como fundamento del control interno es el autocontrol. Autocontrol. No debo esperar que alguien me controle. Yo debería controlarme a mí mismo. El autocontrol es la capacidad de todo servidor. Cuidado, no estamos al nivel de la entidad, estamos a un nivel de servidor. Es la capacidad de todo servidor público, independientemente de su nivel jerárquico, de evaluar su trabajo, de detectar desviaciones, de efectuar correcciones, de mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario. Señor, cuando usted entra a trabajar a la entidad, tal vez le pueda faltar algo que se llama experiencia. Si no sabe algo, pida ayuda. Lo peor es que se equivoque. No tenga miedo de pedir ayuda, porque nadie nace sabiendo. Tenga cuidado a quien se lo pide, eso sí. Y sepa reconocer el verdadero consejo en esa situación, pero si no sabe cómo va la cosa, pida ayuda, porque su falla genera un problema para toda la entidad. Y si genera problema a la entidad, el que va a terminar pagando los platos rotos es el administrado. Entonces no tenga miedo de pedir ayuda. ¿Ya? También nos dice, cuando lo considere necesario, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad
garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz. El control interno se fundamenta en el autocontrol al considerarlo como inherente e intrínseco a todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones que debe realizar un servidor público, en procura precisamente del logro de los objetivos y fines de la entidad pública. ¿Bien? Para cumplir este fundamento se requieren dos cosas. Primero, compromiso de querer hacer bien las cosas y responsabilidad, porque si no la haces bien, puedes cometer ese tema de responsabilidad. Bien, ahí hay que tener mucho cuidado. El otro fundamento es la autorregulación, entendida como aquella capacidad institucional de toda entidad pública para reglamentar con base a la Constitución y a la ley los asuntos propios de su función y definir aquellas normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones. Mediante este criterio de autocontrol, la entidad va a adoptar los principios, las formas y los procedimientos necesarios para la operación del sistema de control interno. Favorece el autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento requeridos para el cumplimiento de los objetivos y hacer efectivo y transparente el ejercicio de su función constitucional ante la comunidad y ante los diferentes grupos de interés. ¿Bien? Para cumplir este fundamento, ¿qué se requiere? Primero, promulgación de valores, principios y conductas éticas del servidor público. Para eso tiene usted un código de ética. ¿Correcto? La generación precisamente de códigos de buen gobierno, de buena conducta, que establezcan las normas que se imponen a las entidades públicas para garantizar el cumplimiento de una función administrativa proba, eficiente y transparente. La definición de un modelo de operación que armonice las leyes y las normas pertinentes a su fin, con los sistemas, con los procesos, con las actividades y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los propósitos de la institución. ¿No? Esos son algunos de los temas para efecto de lo que es la autorregulación. El otro es la autogestión, que es aquella capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y por las normas legales. El control interno se fundamenta en la autogestión delegada por la Constitución y las normas legales. El control interno se fundamenta también en la autogestión al promover en la entidad pública la autonomía organizacional necesaria para poder establecer sus debilidades de control, definir las acciones de mejora y ejercerlas efectivas, a la vez que asume con responsabilidad pública las recomendaciones generadas por los órganos de control y les da cumplimiento de manera oportuna, de la manera requerida. ¿Ya? Entonces, la autogestión es importante. ¿Bien? Para ello, ¿qué se requiere? Comprensión de las competencias y funciones asignadas por la entidad. MOF-ROF. La adaptación consciente de la entidad a su entorno. Hay que ver en qué escenario se va a desenvolver esa función. La organización de la función administrativa y de su control de acuerdo a las características propias de cada entidad. La ejecución de planes de mejoramiento y seguimiento efectivo a su impacto de la organización. ¿Bien? Para ello se establecen roles y responsabilidades en lo que es el sector público. El control interno, al ser una herramienta de gestión, debe ser implementada por las propias entidades del Estado. Por ello, corresponde al titular y a los funcionarios la implementación y funcionamiento del control interno en sus procesos, actividades, recursos y operaciones, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos. Vamos a ver a continuación una tabla sobre cuáles son los roles, ¿correcto? Y cuáles son los actores dentro de una institución. Primero, respecto a lo que es control interno. ¿Quiénes entran en el tema del control interno? Como actores entran todos. Todos los integrantes que conforman una entidad son responsables del control interno. Por eso es que yo te decía al principio
de que para efectos de control interno, aquí están desde la persona que abre la puerta hasta la máxima autoridad organizativa de la institución. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, debidamente diferenciados, gerentes, directores, ministros, alcaldes, presidentes regionales y todo personal responsable de la dirección de la entidad. ¿Qué deberían hacer ellos? Ellos deberían ser los responsables directos de todas las actividades de una organización, incluyendo diseño, implementación, supervisión de su correcto funcionamiento, el mantenimiento y la documentación de ese sistema de control interno. Sus responsabilidades varían de acuerdo a la función en la entidad y las características propias de la entidad. Eso, vuelvo a repetir, es para gerentes, directores, ministros, presidentes regionales, alcaldes, ¿correcto? Son los jefes, los responsables directos de que este control interno se dé de la manera adecuada, eficiente, eficaz y con economía. Y además, transparencia. Además de ello, vienen los auditores internos, que son de la misma entidad. Su rol y su responsabilidad son que estas personas vienen a ser aquellos responsables de examinar y contribuir a la continua efectividad del sistema de control interno. Son las manos que hacen que esto ocurra. Son los principales artífices, si se quiere, de la gestión del control interno. El problema es que cuando a alguien le hablan de control interno, es como si estuvieses viendo a alguien que te va a querer hacer daño. No es necesariamente así. El control interno ayuda a que tú mejores tu gestión y te va a decir, te va a informar en qué estás mal para que mejores. Tienes dos opciones, o lo tomas a la mala o lo tomas para bien. Y si eso te genera una responsabilidad, a veces es mejor asumirla, con el firme convencimiento de que no te va a volver a pasar. ¿Bien? Sin embargo, no tienen estas personas, los auditores internos, una responsabilidad general primaria sobre el diseño, porque esto está puesto por los directores, ¿no es cierto? Solamente son responsables de la puesta en marcha, del mantenimiento y de la documentación del control interno. Y luego viene el personal, que es el responsable de contribuir al control interno de cada entidad. Es decir, el personal es el que debe tener la apertura necesaria para que las personas que son los auditores internos puedan revisar. Y aquí vas a encontrar gente que no le va a gustar. El control interno es parte implícita y explícita de las funciones de cada uno. Todos los miembros del personal juegan un rol a efectuar el control y deben ser responsables de reportar problemas de operaciones, de no cumplimiento al código de conducta o de violaciones a la política institucional. Eso es para el control interno. En cambio, para un control externo la cosa es diferente. Para un tema de control externo, los actores son en la Contraloría General de la República, tienes también a las sociedades de auditoría o auditores externos, tienes al Congreso de la República, porque el Congreso no solamente es poder legislativo, es decir, que da normas, sino también tiene un rol fiscalizador. Tienes también a los órganos rectores, que son los ministerios o las reguladoras, y otros participantes. Es decir, son todas aquellas personas o entidades, oficinas, fuera del control interno de la institución, pero que forman parte del Sistema Nacional de Control. ¿Correcto? Y a cada uno de ellos les corresponde roles y responsabilidades específicas. Pero el control externo es un tema distinto al de hoy. ¿Bien? Para el caso de control, ¿no es cierto? Para el caso de los tipos de controles para el mantenimiento del sistema de control interno en el sector público, tenemos, por ejemplo, controles de protección y de resguardo. Por ejemplo, el tema del control de las adquisiciones, el registro de todo control de los activos, control de uso, disposición de activos, ¿no es cierto? Esos son
controles de protección y resguardo. Tienes también, por ejemplo, controles de cumplimiento. Por ejemplo, el control presupuestal, que asegura la ejecución de las transacciones de acuerdo a la legislación presupuestal. Y tienes también los controles de información financiera y contable, donde, por ejemplo, tenemos los controles precisamente de información, donde se da la protección de la fuente de información y los archivos de contabilidad frente a un uso no autorizado, controles sobre la custodia y restricción de accesos solamente a personas autorizadas. ¿Bien? Entonces, esas son algunas de las formas de control, ¿correcto? Dentro de las actividades de control que puede realizar la institución, hay diversas formas de actividades de control, ¿bien? Pero una de las cosas que sí quisiera conversar con ustedes, precisamente para este tema de lo que es control interno, ¿bien? Es que deberíamos entender básicamente algo como esto. Para efectos del control interno, no es la única forma de control. Frente al control interno, la ley 27.785 permite además la gestión de entidades de control externas a la entidad. Ambas son formas de control, pero ambas lo que buscan es coadyuvar a que la gestión pública pueda cumplir sus finalidades. ¿A través de qué? A través de la supervisión, de la vigilancia y de la verificación del cumplimiento de sus actividades. Eso por un lado. Para efectos de un control externo, el control externo busca supervisar, vigilar o verificar la gestión respecto a un uso eficaz, eficiente y transparente de los bienes y recursos del Estado. Para ello va a implementar políticas, normas, métodos y procedimientos que coadyuven a esa finalidad. Pero ese control externo, vuelvo a repetir, no lo hacen las personas de la entidad, lo hacen personas fuera de la entidad. En ese orden de ideas, tienes, por ejemplo, primero, a la Contraloría General de la República. Segundo, las OSI. Doctor, pero la OSI no es un órgano de control interno. No, señor. La OSI es un órgano de control institucional. No es control interno. Vuelvo a repetir, el control interno va referido a la autocorrección, a la autorregulación. ¿Correcto? En cambio, cuando ya hablamos de estas entidades, es un control que viene de fuera. Y también tenemos a sociedades de auditoría que específicamente, y de acuerdo a sus estatutos, tienen esa función de realizar ese tipo de actividades, ¿correcto? Y que deberían ser autorizadas, en este caso, por el Sistema Nacional de Control. Para el caso de lo que es el control externo hace control previo, hace control simultáneo y hace control posterior. Entendiendo como control previo, que es antes de ejecutar el gasto y que se ejerce por mandato legal para auditar adicionales de obra, por ejemplo, para auditar endeudamientos, para compras con carácter de secreto militar, entre otros. El otro es el control simultáneo, que se ejerce durante la ejecución del gasto. Para ellos existen acciones simultáneas, existen orientaciones de oficio, visitas de control, entre otros. Y para el caso de control posterior, que se realiza luego de ejecutado el gasto, ahí tenemos a las auditorías financieras, a las auditorías de cumplimiento y a las auditorías de desempeño. Pero eso es control externo, que es diferente
del control interno. El control interno es un proceso de gestión integral, continuo y dinámico, diseñado para enfrentar riesgos. Es inherente a cada una de las funciones que realiza el funcionario o servidor público. Cada uno debería controlar su oficina y cada uno debería controlar lo que le dan de trabajo para ver si es que está bien. ¿Qué cosa es lo que hacen algunos? Simplemente toman una plantilla y comienzan a copiar lo que se resolvió para un caso anterior. Señor, cada caso es diferente. No puedes utilizar necesariamente los mismos artículos o las mismas situaciones de hecho o formas de análisis para tus informes. Tienes que revisar y analizar bien las cosas. Por lo tanto, ese control interno termina traduciéndose en mecanismos de verificación para ver si lo que estás haciendo está bien, de supervisión, de vigilancia, que coadyuvan al logro de los objetivos de las metas institucionales. Vuelvo a repetir, si no se hace control, si nosotros acá venimos a decir que el control interno es tarea de todos, al final termina siendo a veces tarea de nadie. Por eso es que deben haber responsables del seguimiento del control interno. ¿Está bien? En ese orden de ideas, ¿quiénes son esos responsables del control interno? Primero, el titular de la entidad. Segundo, cada uno de los funcionarios y de los servidores públicos. El personal. ¿Correcto? Para verificar si es que efectivamente se están cumpliendo con los objetivos y con los fines propuestos de la entidad. Y sobre los temas de control interno existen varios mitos. Por ejemplo, algunos dicen que el control interno es responsabilidad del OSI. No, señor. El OSI no es control interno. El OSI es órgano de control institucional. Pertenece al Sistema Nacional de la Contraloría. Otros piensan que el tema del control interno puede ser implementado por un tercero. Tampoco, caballero. Tampoco, señorita. Porque un tercero es un externo. Entonces, ese tema de control interno debe ser establecido por la misma entidad, que se va a autocontrolar y se va a autorregular. Su implementación, dicen algunos, implica un trabajo adicional y distinto a la labor institucional. No, es inherente a tu función. El coordinar, el supervisar de que todo lo que se te está poniendo en tu delante y firmas debe haberse hecho con el respeto a la ley, a la Constitución y al respeto al debido procedimiento y observancia de un debido proceso o procedimiento, esa es responsabilidad de usted. No es un trabajo adicional, es lo que usted debería entregar. Otros piensan que es un sistema paralelo a los sistemas administrativos. No, forma parte de esos procedimientos administrativos, de ese sistema administrativo. Algunos otros piensan que esto es temporal, que es una tendencia temporal en el mundo de la administración. No, señor, esto ha venido a quedarse, porque es inherente a la función. Es decir, cada vez que exista función pública debería haber este tema de control interno. Y hay otros que mencionan que asegura el cumplimiento del control interno de manera absoluta, que no habrá problemas. También eso es falso. Nada te puede asegurar que por más control que haya, no se pueda haber escapado algo. Ocurre. Entonces, estas cosas deben hacerse de manera continua para tratar de asegurar lo más razonablemente posible que no han habido errores. Pero, para que todo esto funcione, siempre termino con esta reflexión. Si todos en el mundo cumpliéramos debidamente aquello que nosotros tenemos que hacer, aplicando nuestro primero criterio y segundo, siendo prudentes y revisando las normas, no tendrían por qué existir normas como estas. Si la gente tuviera como principio no acceder a temas de corrupción,
no tendríamos por qué estar hablando de estas normas de control. Si la gente fuera responsable y consciente con su trabajo, haciendo un trabajo eficiente, eficaz, transparente y con economía, no tendría que haber un control interno. Lamentablemente la vida no es así. Por eso es que mientras eso ocurra, siempre será necesario un control. Porque de no ocurrir tú podrías pensar que todo está saliendo bien y tarde o temprano, por no haberte dado cuenta a tiempo, podrías tener un mal mayor que corregir que algo que todavía ha empezado recién a desarrollarse o podría advertirse antes de que esto ocurra. ¿Bien? Entonces, todo parte de uno, todo parte de nosotros. Si nosotros fuéramos personas que cumpliéramos de manera ética nuestra función, tendríamos una mejor posibilidad de cumplir con los fines de la entidad. Sin embargo, dentro de la entidad, sean sinceros los que trabajan para la administración pública, ¿cuántos de ellos, a lo mejor usted sí, pero a lo mejor cuántos de tus compañeros conocen, por ejemplo, para efectos de lo que es control interno, como herramienta para que esto funcione y se dé? ¿Cuántos conocen del código de ética de la función pública? ¿Cuántos? Y asumir una función pública implica, de acuerdo al código de ética, tomar conocimiento de sus disposiciones y de su reglamento para poder ejercer la función. De lo contrario, vienen también en ese aspecto responsabilidades, ¿correcto? Con esto, señores, estoy terminando la disertación,